Última vez en Concepto 2014 al doctor Nicolás Pineda, que nos va a hablar de Más vale antes que nunca, quemaduras de vía aérea. Bien. Este es un tema en el cual probablemente si fuera completamente responsable debería pararme aquí a decirle, ¿saben qué? Intúenlo a todos, muchas gracias por haberme invitado, ¿ya? Porque en realidad el concepto es un poco eso y vamos a discutir en estos próximos minutos las razones de por qué. De nuevo el metrito. ¿Por qué vamos a partir? ¿Por qué nos importa? Vamos a discutir dos escenarios específicos. Primero, el paciente que ingresa a nuestro servicio en evidente insuficiencia respiratoria. Y segundo, el escenario del paciente que entra caminando y te dice, doctor, me quemé, o doctor, estuve en un incendio. Vamos a revisar, les voy a nombrar nomás las indicaciones, un resumen de qué es lo que vamos a hacer y finalmente las conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante? Y algunos de mis residentes, no probablemente, ya han visto esta explicación varias veces, pero encuentro que es bueno transmitirlo. Cuando uno se mete a una especialidad como esta, la medicina de urgencia, tiene que asumir de que la gran mayoría de los pacientes que veamos no necesitan que nosotros estemos ahí, ¿ya? La gran mayoría de los pacientes no necesitan que nosotros nos entrenemos 3 años para atenderlos. ¿Por qué? Porque dependiendo del centro donde estén, el 80%, 85% de la consulta va a ser entre moco, diarrea, dolores de guatita, que, ojo, no está mal y hay que saber y hay que aprender a verlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el gran volumen de nuestra práctica clínica. El punto es que, independiente si les dejamos o no dejamos antibióticos, si dejamos o no dejamos flora bacteriana, el paciente va a andar bien igual. Por otro lado, que también varía un poco el porcentaje, dependiendo de dónde trabajen, va a haber un porcentaje que es más pequeño, que va a tener un mal resultado pese a nosotros, ¿ya? Podemos tener todas las camas de intensivo disponibles, podemos saber ser expertos intubadores, poner centrales, pero lamentablemente hay pacientes que tienen muy mal pronóstico, independiente del médico que esté ahí. Y por último, hay un grupo que es menor de pacientes, ¿ya? Donde efectivamente hacemos la diferencia y es para los pacientes en que nos tenemos que entrenar. Por estos pacientes tienen usted, y encuentro que es un público maravilloso para decirles esto, tienen que estar formándose para este tipo de pacientes. Y la quemadura de vía aérea está dentro de este porcentaje de pacientes donde efectivamente vamos a hacer la diferencia. Cuando pensemos en quemadura de vía aérea, piensen en eso, ¿ya? Y su esfínter como tratante debería estar directamente proporcional a la vía aérea de su paciente. ¿Por qué es importante? Porque si es que existe una quemadura de vía aérea independiente del resto de la superficie corporal, es una indicación para que ese paciente se traslade a un centro especializado en quemado. La gran mayoría de ustedes, al igual que yo, no trabajamos en un centro especializado en quemado, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que trasladar a ese paciente. Segundo justificación, tiene mayor mortalidad. A igual superficie de área corporal comprometida, si es que hay lesión inhalatoria, lesión de vía aérea, aumenta 7 veces la mortalidad, ¿ya? Por lo tanto, para nuestro paciente claramente no es bueno. Y quizás lo más terrible para nosotros, o a lo que tenemos que estar más atentos en realidad, es que podemos perder eventualmente una ventana de tiempo terapéutica que es única, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es un continuo. El paciente habitualmente puede que no llegue con la vía aérea de ese calibre, pero en pocos minutos sí la va a tener. Esto lamentablemente pasó este año, abril. Entonces uno pudiera decir, bueno, pero yo no trabajo en un centro especializado en quemado. ¿Por qué debería aprender esto? Y en realidad es porque cuando existen incendios grandes o cuando existen incendios en general y el paciente está en malas condiciones, lo van a llevar ¿dónde? Al lugar más cercano. ¿A dónde? A la urgencia. Donde probablemente va a haber uno de ustedes que está ahí
tranquilo, y les entra entre comillas, desastre. Vamos a comenzar los dos escenarios. El primero, cuando el paciente evidentemente está enfermo y tenemos que hacer cosas. Y el segundo, donde el paciente entra por sus propios medios al servicio de urgencia. Entonces, el paciente que ingresa en insuficiencia respiratoria, que viene extricado o rescatado de un incendio, más o menos todo se nos viene a la cabeza que este paciente probablemente necesitamos intubarlo, ¿ya? Y sabemos que lo más probable es que sea una vía aérea difícil. Por lo tanto, tenemos todo nuestro equipo, todo nuestro kit, tenemos el buggy y estamos preparados. Pero, ¿cuál es el mensaje aquí? Por supuesto que no es que no lo intube, ¿ya? Sino que el tubo no es mágico. El tubo no es más que un pedazo de plástico que pasa por las cuerdas vocales, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta que tienen que hacerse es si el intubar al paciente soluciona efectivamente todo. Y cuando hablamos de quemadura de vía aérea, nosotros habitualmente pensamos esto, ¿ya? Que sobre las cuerdas vocales se produce lesión de los tejidos blandos de la vía aérea superior, lo cual se empieza a edematizar y el calibre disminuye. Hay muy poco espacio y esto no es, o puede que no sea inmediato, pero ojo que avanza rápido. Por lo tanto, el paciente que inicialmente puede verse tranquilo, a los pocos minutos puede estar no tan tranquilo, ¿ya? Y la vía aérea quirúrgica soluciona este problema. Si logran poner un tubo a través de las cuerdas vocales, este problema se solucionó. Si no lo logran y lo van a hacer un traqueo, el problema se solucionó. ¿Qué pasa con esta radiografía? Ya uno puede decir, bueno, un edema pulmonar, un caballero insuficiente, pero no, esta radiografía es de un paciente quemado, ¿ya? Recuerden que los pacientes que están en incendio inhalan material particulado, que se impacta en la vía aérea pequeña en el fondo y produce una reacción inflamatoria. Por lo tanto, otra causa que puede estar detrás del paciente que ha estado en un incendio, que ingresa en insuficiencia respiratoria, es que hacen un edema pulmonar no cardiogénico, ¿ya? Y lamentablemente el tubo, con esto, no ayuda. Tenemos que conocer nuestro setting de ventilación, hay algunas estrategias que podemos utilizar que van más allá de esta presentación, por supuesto. El mensaje, lo único que quiero es que lo piensen. Y algo que pensamos menos todavía es que el paciente que ha estado involucrado en un incendio está expuesto al humo. El humo, el monóxido se nos ocurre a todos, ¿ya? Pero ojo que sobre todo, o sea, cuando hay incendio y hay plásticos involucrados, se produce cianuro. Por lo tanto, es parte de lo que puede estar jugando un rol en nuestro paciente que ingresa con insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, cuando el paciente que ha estado en un incendio ingresa en insuficiencia respiratoria aguda, vamos a pensar en vía aérea superior, vamos a pensar en el edema pulmonar no cardiogénico que puede producir y vamos a pensar en tóxicos, ¿ya? El monóxido es fácil, ¿por qué? Porque el tratamiento es oxígeno, ¿ya? El hidróxido de alamina podemos tenerla ahí en mente. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Corremos con el paciente y lo intubamos? No, ¿ya? Muchas veces hemos dicho que hacer las cosas, entre comillas, a tontas y a locas, no sirve y habitualmente a nuestro paciente no le va bien. Esto me parece que es un buen consejo, ¿ya? Tómense su tiempo, pero por favor, apúrense, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que este paciente, afortunadamente, si se fijan, tiene un tubo, por lo tanto, alcanzamos a intubarlo. Esta es una foto a los 25 minutos del ingreso, ¿ya? Que inicialmente, o sea, el cambio era brutal. No le saqué una foto delante, pero en 25 minutos este paciente está de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, tómense su tiempo, preparen las cosas, intentemos que ese tubo caiga en vía aérea en un primer intento, pero no nos demoremos tanto. Vamos a máscara de alto flujo, una carga de volumen, analgesia, por favor, duele, ¿ya? Duele. Así que no se olviden de la analgesia. Tenemos nuestro ultrasonido, que nos va a ayudar, por ejemplo, podemos hacer las ventanas pulmonares y ver si tiene un síndrome intersticial o no tiene un síndrome intersticial, ¿ya? Podemos aprovechar de ver contractibilidad cardíaca, cómo están las cámaras, todo eso mientras estamos preparando nuestro set para intubar. Intubarlo, y este no es un buen momento para que un residente de primero entrene una vía aérea.
¿ya? Tiene que venir el más experimentado, ojalá que esté cerca de ustedes. Si ustedes son el más experimentado, buena suerte. Buena suerte. Pero es el momento de llamar a Yoda, llamar al viejito, al que tiene más experiencia, y decirle, doctor, me interesa que este tubo esté dentro de la vía aérea lo antes posible. Pasamos al siguiente escenario. Paciente que entra caminando. Esto lo han escuchado todos, ¿ya? Si ven, bueno, el incendio en un lugar cerrado aumenta la probabilidad, quemaduras faciales, aumenta la probabilidad de que el paciente tenga quemadura de vía aérea, vibrisas quemadas, hollín en la boca y en la nariz, ronquera o hoarseness, expectoración carbonácea, sibilancia respiratoria, ¿ya? Ahora, si se encuentran con algo de esto, díganme por favor quién no sospecharía una quemadura de vía aérea. Es evidente, ¿ya? Si están presentes, tenemos que imaginarnos eso, y eso significa intubarlo y traslado. ¿Qué pasa si no están presentes y les queda la duda? Por la razón que sea, les queda la duda, ¿ya? Tiene la voz media distinta, no ha ido evolucionando bien los pocos minutos que lo conocen. Bien, imagínense que tiene eso, y eso significa intúbenlo y trasládenlo. Si están completamente seguros de que el paciente no tiene una quemadura de vía aérea, porque no ha tenido ningún síntoma, porque pasó hace 8 horas, porque es un mecanismo de bajo riesgo, de acuerdo, no lo intuben y no lo trasladen. Pero en caso contrario, tengan un umbral bien bajo para intubar y trasladar a estos pacientes. ¿Tenemos alguna opción? Y tenemos opciones, ¿ya? Mi amiga Ketamina nos da una ventana de tiempo donde podemos, por ejemplo, hacer una laringoscopía vigil, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? Esta es una videolaringoscopía. Aquí está la Karina, se ve las cuerdas vocales acá atrás y tiene claramente restos de hollín en el fondo en la vía respiratoria. Por lo tanto, ya que estamos ahí, buggy, tubo, se duerme, se traslada. Si está completamente normal, baja probabilidad pretest, en el fondo, baja sospecha clínica, hacen una laringoscopía vigil, ven que está absolutamente normal, de acuerdo. Y siempre recuerden que haciendo esto estamos viendo vía aérea superior, no estamos viendo hacia abajo. Si encuentran eso, intubo y traslado. ¿Y qué pasa si no tenían? Y lo intubí y lo trasladé. Bueno, como dicen nuestros amigos, shit happens. Y al día siguiente, en un centro especializado, habrá alguien que le pueda hacer una fibrobronco y que diga, mira, ¿sabéis qué? No tiene nada. Bueno, se extuba el paciente y su mortalidad de forma inmediata cae 7 veces. Ya se divide por 7. Bien por él. Ahora, ¿qué pasa si tenía y no lo intubamos? Solo para que se acuerden. En 20, 25 minutos. Así va a quedar el paciente. Por lo tanto, no pierdan su ventana de tiempo. Las indicaciones formales solamente para ser formal, porque van a ver que, de nuevo, es como ¿quién no intubaría a este paciente? Quemaduras profundas faciales en región perioral, quemaduras circunferenciales en el cuello, distrés respiratorio agudo, disnea o estridor en aumento, compromiso de conciencia, depresión respiratoria y la última, me encanta, edema o inflamación supraglótico en la fibra. Bueno, esto es lo que sale en Tintinali. Esto es parecido a lo que sale en UpToDate. Es parecido a lo que sale en muchas guías. Pero si se quedan solamente en eso, van a estar intubando a los que no pueden dejar de intubar, a los que son evidentes. Estas guías no nos sirven para el paciente que tenemos una sospecha de, no nos sirve para el paciente que entra caminando y dice, doctor, estuve involucrado en un incendio. Entonces, evaluar el riesgo del paciente. ¿Ya? Los mecanismos son de distinto riesgo. Caballero que le explota un calefón es distinto a un caballero que lo sacaron de adentro de su departamento que se está quemando. Y es distinto al paciente que lo sacan de una fábrica de químicos que se está quemando. Por lo tanto, evaluar el mecanismo y el riesgo del paciente. Si es evidente, deben proteger vía aérea y trasladar lo antes posible, pero sin atolondrarse. Si no encuentran ninguno, o sea, ninguno de los signos que vimos en el paciente que entra caminando, no tiene los pelos quemados, no tiene hollín, no significa que el paciente no tenga una quemadura de vía aérea. Cuando no es evidente, tienen que observarlo, controlar, esperar. Nadie los obliga a mandar a este paciente rápido para la casa. Este no es el paciente que hay que tratar de apurar
para que se vaya a la casa. Observar, esperar, pero no tanto, de nuevo. Así llegamos entonces a la estación final de nuestro recorrido. La línea de fondo, las quemaduras, cuando el quemado ingresa en insuficiencia respiratoria, recordar la vía aérea superior, edema pulmonar no cardiogénico y tóxico, ¿ya? Básicamente cianuro y monóxido. Si tiene signos clásicos de quemadura de vía aérea, intúbelo y trasládelo. Ahora, si no tiene signos clásicos presentes, obsérvalo, contrólalo, espera, pero no tanto. Y si después de tu evaluación todavía les queda la duda, porque no han encontrado, pero hay algo que les molesta, algo no está bien, algo no calza con el paciente, intúbenlo y trasládenlo. Nadie les va a decir nada. Por otro lado, independiente de lo que les vayan a decir, si no lo hacen, el paciente puede terminar muerto o con un desastre, en el fondo, a los pocos minutos. Es una foto de mi familia completa, así que muchas gracias por la invitación. Bien, nos toca la hora de almuerzo. Por ir un poquito atrasados, vamos a partir a las 3:15 en punto. Nos vamos a ver con una clase que los que hacen turno no se pueden perder.